Francia fue una de las primeras potencias coloniales del mundo. Controlaba más de 40 territorios. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, el imperio se disuelve. Francia tuvo que retirarse del Líbano y de Siria. En mayo de 1954, tras la derrota de Dien Bien Phu, Francia perdió en el sudeste asiático Indochina, su joya de la corona. El imperio se desmorona por todas partes. Descolonización de sangre y lágrimas. Seis meses después de la derrota de Francia en Indochina, el 1 de noviembre del 54, Día de Todos los Santos, Argelia se tiñe de rojo. El Frente de Liberación Nacional, el FLN, desata una ola de atentados y sabotajes. Acaba de estallar una guerra que nunca dirá su nombre. Mi hermano, que es más pequeño que yo, llegó a las 10 con el periódico, golpeando la puerta. No sabíamos qué había pasado. Él entró gritando, ¡ha estallado! Para nosotros, alejados de estos movimientos, y concretamente mi hermano y yo, teníamos la certeza de que era el comienzo de nuestra guerra de liberación nacional. En realidad era el gran día, era el gran día. Sentí el orgullo dentro de mí, un orgullo recuperado. Así lo llamé. Gente valiente ha decidido iniciar esta guerra que estábamos esperando. En París, al igual que en Argelia, los ataques pillan por sorpresa. Cuando estalló el Día de Todos los Santos Rojo, mis abuelos ni de cerca se imaginaban que iba a ser el inicio de una guerra de 8 años. El papel del FLN en la independencia era algo que desconocían en aquel momento. Desde el principio, el gobierno es despiadado. François Mitterrand, entonces ministro del Interior, va hasta Argelia. Castigaremos implacablemente, sin otra preocupación que la de la justicia. Y dadas las circunstancias, la justicia exige rigor a los responsables. Argelia es Francia, y Francia no reconocerá en ella otra autoridad que no sea la suya. En 2 semanas, los efectivos del ejército se han duplicado. Comienzan las barridas. En ese momento, la pertenencia de Argelia a Francia es un hecho. Hasta se divide en departamentos. No se toleraría ninguna rebelión. En ningún momento fui consciente de que se trataba de una lucha por la independencia. Habíamos sido formateados. En una Argelia francesa que estaba más allá del desafío. Eran unos rebeldes, eran unos bandidos, eran unos asesinos que amenazaban y que ponían en peligro una Francia tan bella. Solemos decir, como el Sena pasa por París, el Mediterráneo pasa por Francia. Mis abuelos, como la gran mayoría de los franceses de Argelia, querían a toda costa que Argelia siguiera siendo francesa. Para ellos, la Argelia francesa no era negociable. Era algo natural que no se podía cambiar. El poder es sordo, pero no es ciego. Tras el desastre de Indochina, se entiende que la fuerza no será suficiente para restablecer el orden. Se necesitan reformas. Nombrado gobernador en enero de 1955, el liberal Jacques Soustelle cree que la rebelión se extinguirá combatiendo la pobreza.
Las secciones administrativas especializadas, SAS, se despliegan por toda Argelia, incluso en los pueblos más recónditos. Los soldados se transforman en profesores o médicos. Comienza la pacificación. También la propaganda. Si alguien le hubiera dicho a un oficial recién salido de la Academia Militar de Saint-Sig que su misión le llevaría a estar untando pomadas en los culos de los recién nacidos, nos habríamos echado a reír. Esa es la emoción más fuerte porque entendemos que aquí, en este pueblo remoto, los cuidados son una necesidad. Mi padre decía a menudo que en su pueblo, en el Valle de Soumane, allá arriba en Kabylie, el ejército francés venía frecuentemente para intentar educar a los niños, para procurar hacer notar su presencia. Cuando el ejército francés venía a recoger a los niños, mi tía decía, el ejército se ha llevado a mi hijo. No, no se lo han llevado, solo lo han dejado en la escuela. La pacificación era una fachada, aunque los argelinos no se dejaban engañar. Ellos sabían perfectamente que lo que habían hecho a lo largo de la colonización iba en contra de estos pequeños intentos de humanización. Los combatientes del FLN no se inmutan por estas reformas tardías. Tienen un único objetivo, la independencia. Al ataque le sigue el ataque. El 20 de agosto de 1955, en Philippeville, en la provincia de Constantina, el Ejército de Liberación Nacional utiliza armas blancas para matar a 123 civiles europeos y árabes profranceses. No perdonan ni a los niños. El gobernador de Argelia, Jacques Soustelle, acude él mismo a la cabecera de los heridos. Se acabó el tiempo de las reformas. Es el momento de la represión total. 2 días después de la masacre de Philippeville, disparan a bocajarro contra los llamados rebeldes. Estas imágenes conmocionan al mundo. 2 meses después, Francia está en la ONU, pero en el banquillo de los acusados. El ministro de Asuntos Exteriores, Antoine Pinay, se mantiene firme. Francia no puede tolerar ni el insulto ni la calumnia contra su misión civilizadora. Esta declaración no cambiará nada. Las Naciones Unidas condenan a Francia, cuya delegación se retira inmediatamente. A ojos del mundo, el país de los derechos humanos se ha convertido en un país que combate la libertad. En la práctica, esta condena no cambia en nada la política francesa. Pronto, el gobierno vota poderes especiales que permiten la supresión del FLN por todos los medios. Hasta ese momento, solo se había movilizado a los soldados de carrera, pero ahora se necesitan hasta jóvenes reclutas. Para el ejército francés ha llegado la hora de la venganza. Después de perder Indochina, esta es una guerra que no se puede perder. Pero el FLN resiste y cada vez más combatientes se unen a sus filas. Cuando te unes a la resistencia es para morir, para romper con el sistema colonial. Yo, el día que rompí mi carnet de identidad, me convertí en un hombre libre y me dispuse a morir. Cuando me despedí de mi familia, mi abuelo me acompañó hasta la calle para decirme: Judy, te vas a unir a los maquis. No quiero que los soldados franceses te lleven de vuelta a la aldea atado a una cuerda como una oveja o como un cordero. Muere como un hombre. Nunca se me había ocurrido rendirme cuando estaba en peligro. Nunca. Siempre guardé un cartucho en el bolsillo para mí, el que me estaba destinado.
Después de la ONU, Francia sufre una segunda humillación, ahora en Indonesia. En abril de 1955, en Bandung, el indonesio Sukarno, el indio Nehru y el egipcio Nasser reúnen a 29 estados, más de la mitad de los cuales acaban de liberarse del dominio colonial occidental. Esta es la primera conferencia intercontinental de personas de color, la llamada gente de color en la historia de la humanidad. Los imperios coloniales se describen como potencias a derrotar, empezando por Francia. En la línea de tiempo de la historia, las horas del viejo orden están contadas. Aislada internacionalmente, debilitada por los acontecimientos en el Magreb y por la presión en el África subsahariana, Francia no puede luchar en varios frentes. Tiene que establecer prioridades, con Argelia como número 1, incluso si eso significa hacer concesiones en otros lugares, en Marruecos y Túnez, por ejemplo. Como parte de esta estrategia, París acepta el regreso del líder tunecino Habib Bourguiba, que llevaba 2 años en arresto domiciliario. El 1 de junio de 1955, el combatiente supremo regresa triunfante a su país. Comienzan las negociaciones que culminan con la emancipación de Túnez en marzo de 1956. En Túnez, el regreso de Habib Bourguiba con la independencia de su país en el equipaje fue el de un conquistador. Tras el abrazo de la paz, la ovación popular aclamó al líder Neo Destour. Túnez es ahora dueña de su propio destino. En Marruecos, París también acelera el proceso. A pesar de los atentados, los dirigentes franceses acaban negociando. Acepta el regreso del sultán, que vuelve a Rabat tras 2 años y medio de exilio. Todo el mundo estaba feliz. Recuerdo el regreso de Mohamed V. La gente quería ir al aeropuerto para ver cómo aterrizaba su avión. La gente de todas partes expresaba su alegría, demostrando su afecto y lealtad al soberano en un frenesí de gritos y aplausos. Todo el mundo estaba feliz. Todo el mundo había venido a Rabat. No había nada para comer, ni siquiera garbanzos. Durante 3 días no podía encontrar ni sitio para dormir. La gente que no vivía en Rabat estuvo durmiendo en la calle hasta que acabaron las celebraciones. El 2 de marzo de 1956, finalmente Marruecos consigue la independencia. Fue increíble, como volver a nacer. Era como si acabara de amamantarme del pecho de mi madre. Era pequeño, pero puedo contar lo que estaba sucediendo a mi alrededor, en mi familia. Por supuesto, estaba la alegría de haber luchado con uñas y dientes para conseguir la independencia y decir que íbamos a gobernarnos a nosotros mismos, a ser los dueños de nuestro destino. Pero también había dudas. Esta independencia no era un final, no estaba todo hecho. Era solo el comienzo. Francia pierde las 2 joyas de la corona por la indiferencia y la nostalgia. A los jóvenes no nos gustaba ver cómo se desintegraba el imperio francés. Francia iba perdiendo importancia en el mundo. No nos afectó personalmente, pero de todas formas, era como un club de fútbol. Los seguidores, éramos los seguidores de Francia. Era el dominó. Era una evolución natural. No había ningún motivo para que Francia evitara este giro de los acontecimientos en el que los países que habían sido colonizados obtienen su independencia y pueden vivir como quieren. En el norte de África, Francia tuvo que abandonar Túnez y Marruecos para salvar a Argelia. Pero en el África subsahariana no estaba dispuesta a ceder.
El África de los años 50 es distinta. Ha pasado mucho tiempo desde los años 30 y ha aparecido una clase media. Esta nueva generación exige participar en la gestión de su destino. París está preocupado. África no debe inclinarse hacia el comunismo y tampoco debe verse envuelta en guerras de independencia. Se llevan a cabo reformas. En junio de 1956, un nuevo ministro de ultramar, el socialista Gaston Defferre, consigue que se apruebe una ley marco para una reorganización de raíz de los territorios africanos y malgaches. Establece el sufragio universal directo. Oficialmente, el voto de cada ciudadano cuenta, independientemente del color de su piel, aunque las elecciones siguen estando bajo control. Bajo el ojo de las cámaras, Gaston Defferre defiende sus reformas ante los estudiantes de ciencias políticas. Esta ley también preveía la introducción del sufragio universal y la circunscripción única. Esta era una reivindicación que todos los habitantes de los territorios de ultramar llevaban en el corazón. Sí, pero eso debe plantear muchos problemas porque hay mucha gente que no está desarrollada. Realmente causa problemas. Pero las poblaciones menos desarrolladas se interesan bastante por la situación política e incluso las personas que no saben leer ni escribir conocen a los candidatos, conocen a los partidos y son capaces de elegir perfectamente. Esta apertura oculta el principal objetivo de Francia, neutralizar la influencia de los movimientos independentistas. El método consiste en colocar en todas partes a políticos que permanezcan fieles a la patria. Por ejemplo, en Camerún, las autoridades coloniales eligen a Amadou Ahidjo, antiguo cartero de 33 años, pagado por París. Su principal oponente es Rubén Niobé, líder de la UPC, un partido independentista. Niobé entiende perfectamente la trampa de esta pseudodemocratización. Exige una verdadera independencia para su país hasta llegar a las Naciones Unidas. La UPC le pidió que interviniera en 3 cuestiones: la reunificación inmediata de Camerún, la constitución de un consejo de gobierno y una asamblea con poder legislativo. Por último, la fijación de un plazo para conceder la independencia al pueblo camerunés. Una era incorruptible. Un africano que se niega a corromperse es muy peligroso para el sistema neocolonial francés. Próxima al Partido Comunista, la UPC representa todo lo que Francia odia. Una especie de Viet Minh africano que debe ser destruido. El alto comisario en Camerún, Pierre Mesmer, descarta negociar con los rojos. Antiguo hombre de las fuerzas francesas libres, este luchador había batallado en Indochina. Traumatizado por aquella derrota, solo tiene un objetivo: destruir la UPC y neutralizar a su líder. Rubén Niobé se convierte en el hombre a derribar. Con la ayuda de las fuerzas camerunesas, se inicia una despiadada cacería humana. Mi abuelo, cuando me habla de ello, se limita a contarme que el pueblo de mi madre estaba al lado del de Niobé y que por eso torturaban a los adultos que podían saber de alguna manera dónde se escondía. Y por eso mi abuelo, para evitar que lo torturaran, decidió irse al bosque, llevándose a sus hijos hasta que terminó la guerra. Para limpiar la región, las tropas francesas aplican los métodos de contraguerrilla ideados en Madagascar, perfeccionados en Indochina y utilizados en ese mismo momento en Argelia. Arrasan los pueblos con napalm. Utilizan helicópteros para localizar a los supervivientes que huyen del fuego. Una guerra cruel, totalmente desconocida para los franceses. El 3 de enero de 1957, Niobé describe la situación.
Aldeas enteras han sido saqueadas e incendiadas y el ganado ha sido matado a tiros con rifles. Los que escapan de este asesinato masivo son perseguidos por la policía en lo más profundo del monte. Después de meses de terror, los combatientes de la UPC son aniquilados. Rubén Niobé es localizado y abatido. Mi abuelo me decía que cuando mataron a un Niobé, arrastraron su cuerpo durante unos cuantos kilómetros hasta desfigurarlo. Aquel sábado estaba lloviendo. Lo arrastraron por el barro, con la cara desfigurada e hinchada, el cuerpo casi desnudo. Tenían que mostrar que este hombre había sido derrotado. Creo que querían demostrar a cualquiera que pensara en rebelarse cómo acabaría. Para decir que este hombre que paralizaba a las multitudes, que era un orador increíble dotado de una inteligencia increíble, podía acabar así, completamente desfigurado. Era realmente una forma de conseguir que la gente abandonara la lucha, ya que debió traumatizar por completo a cualquiera que aún creyera en él. Wanubi pemes, long yes mapubi, guayem nue, gua, wanubi leres, mimbungwes gikiva, guayem nue, El enemigo ha muerto y el protegido de Francia, Ahmadou Ahidjo, tiene vía libre en la radio. Los disturbios que han perturbado algunas partes de Camerún han terminado casi por completo. En colaboración con los representantes de Francia en Camerún, hemos hecho todo lo posible para garantizar el restablecimiento de la calma. Nos complace informar que nuestros esfuerzos han tenido éxito. Ahmadou Ahidjo llega al poder e instaura una dictadura apoyada por Francia. La represión contra la UPC en Camerún durará años. Con la ayuda de París, se cobrará cientos de miles de víctimas. Muertes lejos de las cámaras, muertes silenciosas. La historia la escriben los vencedores. Cuando era pequeño, en Camerún estaba prohibido hablar de la UPC. Pero cuando era joven, fui testigo de cómo la gente hablaba de la UPC y trataba de ver quién estaba a su lado. Y así, un silencio de plomo pesaba sobre el país. Intentaron fingir que nunca había existido. Es como si nadie recordara esta historia. Hay que hacer un trabajo arqueológico para desenterrar, incluso en el seno de las familias. Es que realmente no os podéis imaginar la magnitud de lo que hubo y de lo que pasó realmente allí. Y en las clases de historia en el colegio, se usaba Camerún como ejemplo de la descolonización pacífica que hubo. Es increíble que hasta qué puntos pueden inventar los hechos y la historia. A nivel institucional. La Francia continental no se interesa en estas batallas lejanas. Los franceses tienen otras preocupaciones en este momento. Una década después del final de la guerra, el día a día sigue siendo difícil en una Francia en reconstrucción. La modernización del país es costosa. Esto hace que se cuestionen las considerables sumas de dinero que se ha chupado el imperio. El redactor jefe de Paris Match, Raymond Cartier, se hace cargo de este reto. Escribe: el país más rico y estable de Europa, Suiza, nunca ha tenido 1 metro cuadrado de territorios de ultramar. ¿No sería mejor construir el hospital de Lomé en Nevers?
gente empieza a pensar que no hay ningún beneficio para Francia en hacer sacrificios por aquellos que solo quieren librarse de ella. Creo que pagamos demasiados impuestos y que podríamos ayudar a los países subdesarrollados, pero con moderación. Por el bien futuro, creo que tenemos que cooperar y ayudar al mundo y a los subdesarrollados. Bueno, en la Galia, los galos, justo al principio de nuestra época, lo hacían todo con su propio esfuerzo, así que solo hay que hacer lo mismo. Ayudarles enviándoles cajas de leche condensada es solo animarles a ser perezosos. Pero estas dudas no cuestionan una certeza para la mayoría francesa. Francia debe conservar Argelia. Los barridos militares son increíblemente eficaces. En el verano de 1956, las fuerzas del FLN pierden terreno. Para recuperar la iniciativa, los argelinos cambian de estrategia. El FLN lleva la guerra al corazón mismo de Argel. En septiembre de 1956, un atentado traumatizará a los franceses que viven en Argelia. Nos preparamos a conciencia para ese día. Estaba el símbolo del Milk Bar, que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial. Un poco al estilo americano. Así que era la renovación, la libertad recuperada, etc., que nos negaban. Así que quise que estuviera allí. Lo elegí yo. El Milk Bar, que era la mejor heladería de Argel, estaba en la calle principal y era el lugar más popular para que las familias fueran a tomarse un helado. Mi abuela me llevaba a tomar el último helado de las vacaciones de verano. Me puse ropa de playa y llevaba bolsa de playa grande. Me senté donde había decidido hacerlo previamente y con el reloj puesto en la bomba, esperé justo hasta el último momento y me fui. Salí despedida un buen trozo y perdí la pierna izquierda aquel día. Creo recordar que estaba allí, en medio de la nada, gritando «abuela», y estaba segura de que no me oía y de que no salía nada de mi boca. Después me di cuenta de que probablemente la explosión me había dejado sorda y que probablemente estaba gritando como una loca, pero no podía oír mi propia voz. Oí la explosión, con el sonido de los cristales rompiéndose, y entonces me desubiqué un poco. Tuve que sentarme en la acera, así que estaba muy cerca. Oí voces que gritaban: «Son los traperos, los árabes, vamos a acabar con ellos». Y en ese momento pensé, tienen razón. Nunca antes la más francesa de las ciudades argelinas había sufrido un acto tan violento. Hubo varios muertos y decenas de heridos, incluidos niños. Los atentados perpetrados en Argel tuvieron víctimas inocentes, es cierto, aunque fueron mínimas en comparación con los asaltos a gran escala del ejército colonial con aviones, artillería y napalm. Se destruyeron pueblos con napalm. Era un círculo vicioso. Cada parte intentaba vengarse de la otra de cualquier forma. Las represalias fueron proporcionales al impacto. En enero de 1957 se proclama la ley marcial. Se ordena a los paracaidistas que limpien el barrio árabe, la Casbah. Comienza la batalla de Argel. Los dirigentes del FLN van cayendo uno tras otro, pagando con su sangre porque los paracaidistas no se contienen, torturan. Los hombres de mi mando detuvieron a una mujer. La dejé en el puesto de mando del batallón diciendo: «Aquí tenéis.
Haced lo que queráis con ella. Volvimos por la tarde. Estábamos por la zona y me paré a ver. La vi allí. Era algo horrible. Estaba desnuda sobre el cemento y un subteniente se estaba ensañando con ella, saltando sobre ella con los 2 pies. Le salían excrementos por todas partes, por los poros de la piel. Le salían por todas partes. Me acerqué, intercambiamos miradas, pero en su mirada se veía odio. Nunca me he sentido tan odiado por un ser humano. Me odiaba. Yo fui el que la llevó allí. El ejército sabía cómo hacer odio con el odio. Mi abuelo vivía en un pueblo llamado Beni-Maus, en Cabilia. Un día llegó el ejército francés. Rodeó el pueblo, se llevó a los hombres, etc. Y le preguntaron a mi abuelo si hablaba francés. Mi abuelo tenía una intuición. Pensó que sería mejor no tener nada que ver con esto y dijo, no. De hecho, hizo como que no entendía. Le preguntaron a otra persona del pueblo que simplemente respondió en francés. No entiendo. Y no hablaba francés. Podía decir sí o no, y así sucesivamente. Y se lo llevaron, lo torturaron y lo mataron. No quiero evitar la pregunta sobre la tortura, pero te diré que, por supuesto, todos vimos la tortura. Obviamente estábamos horrorizados. Es obvio que en algún momento, cuando tienes a 15 de tus amigos allí, con el vientre abierto, y ves este espectáculo, la bestia se despierta, es la sed de sangre. Es un reflejo horrible. Quieres destrozar toda la tierra. Si el ejército francés está dispuesto a hacer absolutamente todo, es porque sabe que está amparado por el gobierno. Los resultados hablan por sí solos. El número de atentados ha disminuido y el FLN ha sido decapitado. Muchos de sus miembros han sido detenidos, entre ellos Shara Drif, que dejó la bomba en el Milk Bar. Me arrestaron. Obviamente estaba angustiada. El miedo a ser torturada me paralizó. Tengo que decir la verdad. Somos humanos. Los responsables habían dado la instrucción de que cuando se detenía a alguien, había que intentar mantenerlo bajo tortura durante 6 horas como máximo. Porque en ese tiempo todo cambiaba, se borraban todas las huellas. Había que llegar a un punto en el que ya no se pudiera volver atrás. En Argel, la fuerza vence, pero a costa de una grave crisis moral. A pesar de la censura, intelectuales como el escritor François Mauriac se indignan y alertan a la opinión pública. Ahora los franceses ya no pueden cerrar los ojos. La tortura manchará para siempre la imagen de Francia y de su ejército. En 1958 la crisis argelina provoca una gran crisis política. De Gaulle, considerado providencial, vuelve al poder y pone fin a la Cuarta República. El fundador de la Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial aborda de lleno la cuestión argelina. Solo 3 días después de tomar posesión, vuela a Argel. De Gaulle dice: «La Argelia de papá está muerta. Si no lo entendemos, moriremos con ella». Íbamos gritando «¡Viva de Gaulle! ¡Viva la Argelia francesa!». Me acuerdo bastante bien de eso. No lo entendía muy bien, pero, oye, me habían llevado y estaba allí. Después de 4 años de guerra y derramamiento de sangre, para mi abuela el regreso de Gaulle fue algo que la tranquilizó enormemente.
Es cierto que el regreso de Gaulle generó esperanzas, aunque había un pero. Ante una gran multitud, de Gaulle pronuncia uno de sus discursos más famosos, pero también uno de los más ambiguos. Yo os entiendo. Yo sé lo que ha pasado aquí. Recuerdo cuando de Gaulle dijo, os entiendo, y la multitud gritó. No entendí lo que ellos entendían, pero entendí que todos estaban contentos. La famosa frase, te entiendo, fue algo que cada uno entendió a su manera. Los argelinos decían, aquí hay alguien que nos entiende. Y los europeos nacidos en Argelia también decían, aquí hay alguien que nos entiende. Todos estos franceses de Argelia estaban convencidos de que permanecerían en Argelia, de que se iba a solucionar, de que todo iba a terminar, de que la vida se reanudaría. El general de Gaulle intenta múltiples iniciativas para llevar al FLN a la mesa de negociaciones. Se liberan prisioneros y se anuncia un gran plan de desarrollo, mientras se mantiene la presión militar. Muchos argelinos creen en él, empezando por los arquí, los argelinos nativos que sirven en el ejército francés. El 23 de octubre de 1958, de Gaulle cruza un umbral histórico al convocar al FLN a una paz de los valientes. Que haya una paz de los valientes. Y estoy seguro de que los odios se irán desvaneciendo. Que los que abrieron fuego dejarán de disparar y que volverán sin humillaciones a sus familias y a su trabajo. Para nosotros, la paz de los valientes seguía siendo una condescendencia, seguía siendo el francés, el europeo, el que te había tirado unas cosas como hacían los colonos. Era otra humillación más. El FLN continúa la lucha. Para privar a los insurgentes del apoyo del pueblo, el ejército reubica por la fuerza a casi una cuarta parte de la población. 2 millones de argelinos viven en campamentos donde se amontonan mujeres, niños y ancianos en condiciones deplorables. El diplomado de la Escuela Francesa de Administración Nacional, Michel Rocard, denuncia esta política inhumana. Su informe se filtra a la prensa. Exige al gobierno que emita con urgencia fondos para alimentar a los internados y salvar a los más débiles. Para el FLN es una pérdida grave. Su dirección está diezmada y sus tropas han perdido casi la mitad de sus miembros. Sin embargo, el FLN no depone las armas. Frente a él, los partidarios de la Argelia francesa piensan en tomarlas. La sangre volverá a correr. Aunque Argelia acapara la mayor parte de su atención, pronto de Gaulle se da cuenta de que Francia también debe preparar el futuro en el África subsahariana, en los departamentos de ultramar y en la Polinesia. Carlos el Grande había recorrido el imperio durante la Segunda Guerra Mundial y vuelve a sus antiguas labores. En 1958 inicia una gran gira por África. Su objetivo es evitar la desintegración de lo que queda del África francesa. Lo hace proponiendo a las colonias que se unan en una comunidad de estados independientes en la que Francia mantendría su supremacía. Se invita a cada país a celebrar un referéndum. El primer destino de Gaulle es Madagascar, donde se le recibe de manera triunfal. Estaba en Antananarivo en ese momento. Todo el mundo aplaudió cuando de Gaulle pasó en su coche descapotable.
Dijo que el pueblo malgache se había liberado de los franceses. Hicimos girar las banderas. Entonces no había banderas malgaches, pero teníamos banderas francesas. Así fue, estábamos contentos. Nos proporcionaron las banderas para ondear y gritamos: ¡Viva el general de Gaulle! ¡Viva el general de Gaulle! Así fue. De Gaulle continúa su odisea. En Costa de Marfil, donde Félix Houphouët-Boigny controla la vida política, De Gaulle es festejado como un libertador. Se celebra un acto multitudinario tras otro. No es de extrañar porque desde hace 10 años, la administración colonial neutraliza a los opositores y coloca a los dirigentes políticos que le hacen el juego a Francia. En Madagascar, como en Costa de Marfil, De Gaulle no tiene nada que temer, piensa su entorno. Cuando ves los vídeos piensas, De Gaulle es amado realmente por esta gente colonizada. Pero me pregunto si no es un caso de, ¿cómo se llama? Síndrome de Estocolmo. Como si al final los africanos acabaran enamorándose de sus torturadores. Cuando De Gaulle va a Guinea, nada sale como estaba previsto. Durante la recepción, el líder guineano, Sékou Touré, deja clara su determinación. Tenemos una primera y esencial necesidad, la de nuestra dignidad. Preferimos la pobreza en la libertad que la riqueza en la esclavitud. De Gaulle se siente humillado. Considera estas palabras como una ofensa personal. Pero sus problemas no terminan ahí, ya que la gira continúa hasta Dakar, donde las pancartas exigen la independencia inmediata. Por primera vez, De Gaulle pierde los nervios. Me gustaría empezar diciendo algo a los que llevan pancartas. Si quieren la independencia, que la tomen. Pero si no la toman, que hagan lo que les ofrece Francia, la comunidad francoafricana. A pesar de estos incidentes, en otoño de 1958, toda el África francesa apoya a la comunidad deseada por el general. París ha amañado los resultados y ha neutralizado a los opositores cuando ha sido necesario. Solo Guinea vota masivamente por el no. El 2 de octubre de 1958 se convierte en la primera colonia francesa del África subsahariana que obtiene la independencia. Pero esta separación provoca una reacción en cadena. Uno tras otro, los demás países de África exigen la plena independencia. De Gaulle abandona su oposición. Dice: no podemos mantener unidos a estos pueblos. Nuestros puestos comerciales, nuestros puertos de escala, nuestros pequeños territorios de ultramar son motas de polvo. El resto es demasiado pesado. El líder francés se enfrenta a los hechos. Su gran sueño de una Unión Africana está muerto. El año 1960 iba a ser el año del cambio. En menos de 10 meses, 15 nuevos estados africanos se unen a la Comunidad de Naciones. Muchos antiguos asambleístas y ministros habían servido a la República Francesa. Ahora presiden sus propios países, como Félix Houphouët-Boigny, en Costa de Marfil, o Léopold Sédar Senghor, en Senegal. África vive una alegría colectiva de libertad, esperanza y alegría.
Proclamo la independencia de Dahomey. Proclamo solemnemente la independencia de Costa de Marfil. Oh, la tierra de esperanza, país de la hospitalidad. Camerún, cuna de nuestros ancestros, pasado el tiempo vive en la barbarie. Esta es nuestra casa, relájate y sé feliz. Estamos muy felices. Fue nuestro primer himno y no ha cambiado desde entonces. Había personas mayores a mi lado en la avenida. Ellos lloraban. Estaban emocionados de seguir todavía allí cuando se proclamó la independencia. Habíamos sufrido mucho durante la colonización, así que estábamos contentos de haber conseguido nuestra libertad. En el colegio nos dijeron, recordad que este verano no vamos a conmemorar el 14 de julio. Dijimos, oh, ¿por qué? Porque vamos a cambiar la celebración. ¿De verdad? Será la celebración del 7 de agosto. Ah, ¿por qué? Porque el 7 de agosto, Costa de Marfil será independiente. Sí. Estábamos orgullosos de tener por fin un pasaporte y una bandera. A esa edad era realmente un orgullo. Es algo que no entenderás si nunca has sido colonizado. Los franceses pueden entender algo de cuando fueron liberados de la presión de los alemanes durante la guerra. Nuestros padres nos decían, los blancos ya no nos gobiernan, ahora somos nosotros, los africanos, los que nos gobernamos. Dijimos, ¿de verdad? Pero seguimos viendo que el comandante del pueblo seguía siendo un blanco, el fiscal seguía siendo un blanco. De acuerdo, no es el fin del mundo. Quizás son los blancos los que ahora sirven a los negros. Y personalmente hablando, este es mi recuerdo de este gran día de la independencia de Costa de Marfil. A Francia no le quedaba más remedio que dejarse ir en el África subsahariana. De su glorioso imperio solo queda un puñado de territorios donde la agitación separatista y autonomista empiezan a hacerse oír. En Argelia, la guerra sin nombre continúa y está a punto de entrar en su fase más violenta. Se abre así el último acto de la tragedia. En África, De Gaulle se somete al veredicto de la historia. Realista, sabe que los días de la Argelia francesa están contados. El 4 de noviembre de 1960 se manifiesta. Al haber sido nombrado de nuevo al frente de Francia, he decidido seguir un nuevo camino en su nombre. Este camino ya no conduce al gobierno de Argelia por parte de Francia, sino a una Argelia argelina. El vínculo colonial que había unido a Francia con Argelia durante 130 años se ha roto. Los franceses en Argelia están asaltados por la preocupación. Debimos empezar a cuestionarnos si debíamos quedarnos o irnos en 1961. Mi padre era de los que decían, no debemos irnos. Si nos vamos, significa que nos hemos rendido y así sucesivamente. Hubo algunas discusiones bastante movidas en la familia, verdaderas disputas políticas. Los ultras de la Argelia francesa pasan a la ofensiva. En febrero de 1961 forman una organización, la OAS, la Organización del Ejército Secreto. Sus partidarios están dispuestos a todo con tal de imponer su ley. Durante meses, la OAS somete al país a sangre y fuego. El 18 de junio de 1961, fecha simbólica, la OAS mata a 24 personas en el atentado del tren Estrasburgo-París. Francia está conmocionada. De Gaulle creía tener la situación bajo control, pero se le escapa. Francia vive al ritmo de los atentados relacionados con la OAS y el FLN. La guerra envenena a toda la sociedad.
En Francia, la policía comienza a impartir justicia sumaria. El 17 de octubre de 1961, en París, la policía al mando de Maurice Papon reprime brutalmente una manifestación pacífica del FLN. Durante esa terrible noche, la policía mata a los argelinos y arroja los cadáveres al Sena. Hay que poner fin a esta espiral de violencia y racismo. El gobierno golista y el FLN negocian los términos de la independencia de Argelia. 7 años después. Esta mesa de conferencias, hoy desierta, fue testigo de 12 días de discusiones tan minuciosas y difíciles que parecía que nunca iban a terminar. Durante 12 días en Evian se reprodujeron las mismas escenas, los mismos gestos, con el automatismo de un ritual. Hasta que en la tarde del 18 de marzo de 1962, la delegación francesa encabezada por el señor Louis Jox pudo decir: misión cumplida. Los acuerdos de Evian permiten a Francia permanecer en el Sáhara durante 5 años. Francia puede explotar el petróleo argelino y darse el gusto de realizar sus experimentos balísticos y nucleares. A cambio, se aceptan las reivindicaciones del FLN y los argelinos reciben ayuda financiera y económica. Pero del largo acuerdo de 93 páginas, los franceses solo conservan una frase: se acuerda un alto el fuego. Durante los acuerdos de Evian y el alto el fuego del 19 de marzo, para nosotros, los reclutas del contingente, esto era obviamente una buena noticia. Era una buena noticia porque podíamos esperar volver a casa. Pero la violencia se intensifica aún más. Para boicotear los acuerdos, la OAS aumenta sus ataques. El gobierno golista no tiene intención de tolerar esta actividad terrorista. El 26 de marzo de 1962 estalla un tiroteo en Argel. El ejército dispara contra los partidarios de la Argelia francesa. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Grita, teniente, te lo ruego! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! ¡Por favor, no disparen! ¡No disparen! ¡En el nombre de Francia, no disparen! Estos enfrentamientos entre franceses provocan la muerte a 80 personas. Para los colonos de Argelia, es una herida profunda. Entienden que ya no tienen un lugar en la nueva Argelia. Cada día, en vísperas del verano de 1962, entre 8.000 y 10.000 Pieds Noirs abandonan la tierra que les vio nacer, llevándose apresuradamente sus bienes más preciados. Recuerdo estar en el barco saliendo del puerto. Lloraba como un niño porque me dolía, porque me sentía mal. Dejaba algo que quería y que había sentido que me pertenecía un poco. Que habiendo luchado por mantenerlo, no me habían dejado terminar esta guerra. No me dejaron terminarla, me habían dicho: se acabó, has perdido. Salimos el 1 de junio de 1962 con 2 maletas, una caja de juguetes para mi hermano y una muñeca para mí. Fue como el éxodo. Recuerdo el momento en el aeropuerto. Nosotros volvimos en avión, otros volvieron en barco y describen los mismos escenarios. Todos esperamos sentados en el suelo un avión grande porque había tanta gente que iba a ser un poco complicado. Y así fue, llegamos a Francia con las manos vacías, acampando un tiempo. Más de 1 millón de personas cruzan el Mediterráneo. Cuando llegan, muchos desembarcan en un país donde nadie les espera.
¿Piensa quedarse en Francia de forma permanente? No lo sé. ¿Aún no lo sabe? Todavía no lo sé, depende de lo que ocurra. ¿Tiene algún familiar en Francia? Toda mi familia. ¿Significa que va a decidir ahora? No, en Argelia. ¿Se quedó allí? ¿Cree que se vendrán con usted? Disculpe. ¿Quieres volver a Argelia? Lo deseo con toda mi alma. Como ha dicho el señor, son muy amables. Nos acogen muy bien en todas partes. Pero, ¿qué esperas? Lo hemos dejado todo atrás. Mis abuelos perdieron su hogar, perdieron su patria natural y original. La descolonización es un proceso histórico, el hecho de que los pueblos colonizados se liberen. Y ellos se encontraron allí sin poder ver el proceso histórico que los aplastó. Entonces, un jefe de familia y una ama de casa. Allí rellenarás una montaña de papeles y dirás lo que has perdido. Para estas personas desarraigadas es el año cero. Deben reconstruir un hogar, encontrar trabajo, integrarse en una Francia a veces hostil, a veces indiferente y no preparada para acoger a tantos retornados. El 5 de julio de 1962, tras 132 años de presencia francesa y 8 años de una guerra que provocó cerca de 300.000 muertos, Argelia iza su bandera. El día de la independencia, aquellos días, para nuestra madre era un recuerdo increíble poder estar en la calle todos juntos, poder cantar y bailar. Y tenemos la tarjeta de votación de nuestra madre, de cuando participó en las primeras elecciones de la Argelia independiente, que fue cuando obtuvo su tarjeta de votación. Desde entonces la guarda en casa, nos lo contó ella. ¡Para nuestros mártires! Sobrevivir a la guerra. Después de 6 años de guerra, sobrevivir. Esto sí que es un sueño. Era como soñar despierto. Al mismo tiempo, también es un día de gran tristeza, porque hemos perdido a muchos amigos y a muchos familiares. Pero al mismo tiempo decimos, donde estén, ellos saben que sus muertes ayudaron a que llegara este día. La población está llena de alegría, pero la alegría se tiñe de sangre. A pesar de que los acuerdos de Evian establecían disposiciones para proteger a los europeos y a los arquí, los extremistas del FLN se embarcan en una masacre planificada. Los europeos que querían quedarse acaban asesinados brutalmente. Para los arquí, los argelinos musulmanes del ejército francés, comienza una larga pesadilla. El gobierno francés les prohíbe venir a Francia. En Argelia, están a merced del FLN. El día que firmamos, nos alejamos de esta gente. Volvimos a casa en el más completo desorden para todos los reclutas y entregando a todos los que habían decidido permanecer en la barbarie. Estaba viendo a tíos que no conocía y uno de ellos me dice: «Teniente, cuando usted se vaya nos van a matar». Algunos trataron de agarrarse a la bajada del GMC o trataron de subirse. Mis soldados y yo les dijimos: no les pisen los dedos, no podemos llevarlos. Entonces se van, cierran la puerta y ya no saben a dónde van. Abren otra puerta que cierran de la misma manera. Decenas de miles de arquí serían asesinados en Argelia.
Lo viví cuando el FLN entró en el cuartel. Vi cómo apuñalaban a mi padre 14 veces por la espalda. A la 15ª le dieron en la cara. Fui testigo de una masacre. Nadie era inmune, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Huimos con mi madre que estaba embarazada y entramos en un campo de reasentamiento. Vimos cómo se masacraba a la gente a las puertas del ejército francés. Creo que me hice adulto cuando tenía 5 años. Los europeos nacidos en Argelia, al igual que los arquí, tenían una elección sencilla: la maleta o el ataúd. Gracias a algunos oficiales que desobedecieron las órdenes, algunos arquí llegaron a Francia, pero era una pequeña minoría. Pudimos tomar el barco. Era un buque mercante. Nos metieron como ganado. El desarraigo es muy duro, muy difícil de soportar. Las antiguas tropas auxiliares argelinas que están bajo la protección de Francia y que serán sustituidas en nuestra vida económica y social están alojadas en el campamento de Rivesaltes. En la medida de lo posible, tratamos de mitigar los rigores de una fase de espera y adaptación. La propaganda muestra la cálida acogida ofrecida por las autoridades. Sin embargo, muchos arquí serán devueltos en secreto a Argelia. En Francia se les reúne en campos alejados de las ciudades para que nadie los vea. Estos indeseables se convierten en los invisibles de la derrota. Fuimos repatriados en 1962. Nos fuimos a Francia en 1976. Durante 14 años no estábamos en Argelia ni en Francia. Entonces, ¿dónde estábamos? Eso es lo que nos preguntamos. Ni Francia ni Argelia salen indemnes del conflicto. A ambos lados del Mediterráneo, dos pueblos, dos naciones, llevarán durante mucho tiempo las cicatrices de esta guerra sin nombre. Con la pérdida de Argelia, los franceses creen haber pasado la página de su pasado colonial, pero no es así. De Gaulle está seguro de que el futuro de Francia se basa en el apoyo a sus antiguas posesiones africanas y en la conservación de lo que queda del imperio. Además de su importancia estratégica, estos territorios son ricos en productos básicos. Su independencia no debe amenazar en absoluto la independencia energética de Francia. El presidente anuncia su reorientación en la televisión. Es un hecho que la descolonización nos interesa. Todos los países subdesarrollados, empezando por los que antes nos pertenecían y que ahora son nuestros amigos favoritos, piden nuestra ayuda y nuestro apoyo. Pero esta ayuda y este apoyo, ¿por qué habríamos de darlos si no valen la pena? Si no hay cooperación, si lo que proporcionamos no nos da nada a cambio. Francia no pretende asegurar estos beneficios a cambio mediante simples acuerdos entre estados iguales. Para De Gaulle, el África francófona debe convertirse en el coto privado de Francia. La Guerra Fría da cabida a muchos alojamientos. Para evitar la propagación del comunismo, la OTAN brinda a Francia la responsabilidad de ser el policía de África. Jacques Foccart, antiguo miembro de la Francia Libre y estrecho colaborador de Gaulle, es quien dirigirá esta France-Afrique. Su misión es consolidar los gobiernos que juegan a la amistad franco-africana y neutralizar a los recalcitrantes. Así, en noviembre de 1960, el nuevo líder de la UPC camerunesa, Félix Moumié, es asesinado por Guillaume Bestel, agente de los servicios secretos franceses.
Fiel a Francia, el presidente Ahillo no tiene ahora nada que temer de la oposición y permanecerá en el poder durante 22 años. En Togo, el presidente Silvanius Olampo quiere prescindir de Francia. Es eliminado por un pequeño grupo de soldados apoyados por el oficial francés encargado de su seguridad. Francia llevará a cabo más de 20 intervenciones militares en los años 60 y 70 para instalar y deponer a líderes africanos y asegurar la estabilidad de sus suministros de productos básicos. La mayoría de nuestros dirigentes de países independientes, africanos como yo, los llamamos vigilantes de los intereses de Francia. Algunos de ellos fueron instalados con la bendición de Gaulle y después con la de Chirac o con la de todos esos presidentes que a su vez dirigieron Francia. La descolonización se produjo, pero François Fic tomó el relevo, diría yo. Intereses financieros e intereses políticos. Con Francia y monopolios económicos en determinadas zonas, nada de eso habría existido si los países no hubieran sido colonizados previamente. Junto a Françafrique, los años de Gaulle son también los de la recuperación del control de los territorios de ultramar, donde más de 1,5 millones de personas siguen viviendo a la sombra de una tricolor francesa. En las Comoras y en Djibouti, en la Reunión, en la Guayana y en el Caribe francés, en la Polinesia y en Nueva Caledonia, muchos sienten que la marea de la historia les ha pasado por encima. Ahora exigen una nueva relación con Francia y, para algunos, la independencia. Sin embargo, el gobierno francés no se lo plantea. De Gaulle dice: entre Europa y América solo hay motas de polvo. No se construyen estados sobre motas de polvo. Para neutralizar cualquier deseo de independencia, Francia desarrolla varias estrategias. En muchas zonas coloca a sus candidatos y margina a los grupos independentistas. En 1963, por ejemplo, el general de Gaulle envía a su antiguo primer ministro, Michel Debré, a la isla de la Reunión. Como en la época colonial, se generaliza el amaño de las elecciones para garantizar la elección del candidato adecuado. Lafoué Benoît Joseph, nacido el 19 de junio de 1929, fallecido el 17 de octubre de 1962. Hasta los muertos tienen tarjeta electoral y votan a Michel Debré. La oposición está amordazada. En toda la ciudad todo el mundo pierde su tarjeta de votante. A mí y al Consejo Municipal nos quitan las tarjetas. Todos los que están en el Consejo Municipal pierden su tarjeta. ¿Por qué? Porque somos comunistas. La Reunión es francesa, así que somos totalmente franceses. Y queremos seguir siéndolo, porque Francia es la luz del mundo. Para sorpresa de todos, Debré es elegido diputado de la Reunión. En 1964 hace que su principal oponente, Paul Vergès, líder del Partido Comunista de la Reunión, sea acusado de poner en peligro la integridad nacional. Paul Vergès, mi padre, se escondió durante 2 años para escapar de la represión. Estábamos acostumbrados a que la policía llegase a las 6 de la mañana, pusiera la casa patas arriba y amenazase a mi madre. La policía nos seguía cuando íbamos al colegio. Los opositores son objetos de una fuerte represión. Paul Vergès se entrega a las autoridades y es detenido. El Partido Comunista se disuelve. La isla de la Reunión se pone a la fila. Además de la represión, París utiliza otro método. Compra la inercia política con grandes inversiones. En Kourou, Guayana Francesa, De Gaulle crea un centro de lanzamiento de cohetes. Y en Mururoa, en la Polinesia, establece un centro de experimentación nuclear que sustituye al sitio argelino de Guégan, que tuvo que ser abandonado. La Polinesia tuvo la amabilidad de ser la base de esta gran organización. También hay,
si se me permite decirlo, compensaciones. El desarrollo que acompaña a esta organización del centro es impresionante. El desarrollo que vendrá no lo será menos. Estos enormes proyectos prometen crecimiento económico y ofertas de empleo. Lo que realmente hacen es poner a la población de este territorio en manos de Francia. Una suma relativamente pequeña es suficiente para comprar su sueño de independencia. Hoy en día la Guayana Francesa sigue siendo el único territorio no independiente de toda Sudamérica. En otros lugares Francia desplaza a las poblaciones. En Reunión, Martinica y Guadalupe, el gobierno crea el Bumidom, la oficina para el desarrollo de las migraciones en los departamentos de ultramar. Este organismo organiza la migración de los jóvenes trabajadores de ultramar a la Francia continental. El objetivo es evitar cualquier explosión social y, al mismo tiempo, neutralizar a esta nueva generación que podría movilizarse por la independencia. La publicidad presume de Francia como tierra de abundancia donde la vida es fácil. Todo el mundo cree en un futuro mejor. Llegaron una mañana a la estación de Saint-Lazare, en París, en un tren como este que llega hoy. Después de un viaje de 2 semanas como pasajeros del transatlántico Colomb. ¿Vienen de Martinica? De Guadalupe. ¿Es su primer viaje a Francia continental? Sí, es mi primer viaje. ¿Ha venido a trabajar aquí? Sí. ¿Va a quedarse en París? Ah, no sé nada de eso. ¿Es su primer viaje a la Francia continental? Sí, es mi primer viaje. ¿Ha venido a trabajar aquí? Sí, he venido a trabajar. ¿Es usted de las Antillas, de Martinica o Guadalupe? Venimos de Martinica. Sí. ¿Va a quedarse en París? Sí, eso creo. La esperanza da paso rápidamente a la desilusión. Los bumidomianos, como los apodan, se dan cuenta de que están condenados a un papel servil. Bumidom traicionó a mi padre. Hicieron creer a los guadalupeños que Francia era el nuevo Eldorado. El Bumidom es uno de los grandes actos de violencia psicológica infligidos a poblaciones enteras. Las mujeres que venían y se les enseñaba a ser amas de casa tenían que aprender a planchar, a coser, a cocinar, como si en primer lugar no supieran ya hacer estas cosas. Y en segundo lugar, como si no estuvieran destinadas a nada más que eso. Era muy violento. No tenía que hacerse así. No es el Bumidom en sí mismo lo que es un crimen, sino la forma totalmente cínica en que se hizo. Durante 20 años, decenas de miles de personas emigrarían a la Francia continental. Toda una generación. Sufrirían los tormentos del desarraigo y el veneno del racismo. Incluso ahora, cuando doy charlas en las regiones, se me acercan mujeres y hombres jóvenes y me dicen que sus padres llegaron a través de Bumidom. Jóvenes de la Reunión nacidos en Francia. Y que me dicen que sus padres no quieren hablar de ello. Tanto es así que pienso que debió ser muy traumático. Hay una especie de vergüenza asociada a ello. Así es como Francia gestiona fragmentos de su imperio durante los años 60. A pesar de este neocolonialismo de nuestra época, el tiempo de la represión salvaje parece haber terminado. Se trata de una cruel ilusión. En marzo de 1967, en Djibouti, la multitud exige la independencia. Francia reprime y asesina a varios manifestantes. 3 meses más tarde, es en Guadalupe donde se cometerá el último crimen colonial. En Pointe-à-Pitre, en mayo de 1967, los obreros de la construcción reclaman un aumento salarial. Estalla un motín. Al igual que en Djibouti, los enfrentamientos parecen escenas de guerra. La policía dispara contra la multitud. Hay varios muertos. En sus territorios de ultramar, el gobierno sigue matando a sus opositores. Aterrorizados, los familiares de las víctimas se retiran al silencio.
¿Cómo íbamos a querer ir a denunciar la muerte de un miembro de nuestra familia a los mismos gendarmes que nos dispararon antes? Así que hubo muchos cadáveres enterrados por las familias. La idea era que guardáramos silencio y que no dijéramos nada durante décadas y décadas sobre estos acontecimientos para que nuestras familias no se vieran involucradas en ninguna historia de independencia de Guadalupe. No sabemos cuántos fueron asesinados. La versión oficial dice 7, pero los antillanos franceses dicen 67 o incluso 87. Es impreciso. Pero lo que sí sabemos es que esta fecha de fundación debería haber sido una mancha de Francia, porque es Francia la que lo encubrió. Mayo de 1967 esperará décadas para resucitar y ser reconocido. Todavía hoy, este crimen atormenta al pueblo de Guadalupe. Por fin, un mural conmemora el último crimen colonial. Durante mucho tiempo, las víctimas no pudieron hablar de ello. Cuando te desprecian, no creo que quieras hablar de ello a las generaciones posteriores. Porque es una herida. Porque tal vez la gente se levante de nuevo, pero no consiga cambiar las cosas. Tal vez en algún lugar la gente lo vea como algo vergonzoso porque no volvieron a ganar. Y fue el Estado el que ganó. 2 años más tarde, en 1969, de Gaulle deja el cargo. Las motas de polvo del imperio, como él las llamaba, siguen siendo francesas. Ofrecen a Francia un poder excepcional. Durante la década siguiente, Yibuti, Comoras y las Nuevas Hébridas obtienen la independencia. A pesar de las crisis, los atentados y los referendos, Francia consigue conservar la isla de Mayotte, Nueva Caledonia, la Polinesia y todos sus departamentos y regiones de ultramar. Los sucesores del general de Gaulle nunca desafiarán su legado colonial. Ninguno de los presidentes, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing o François Mitterrand, retomará este período inglorioso de la República Francesa. Tras décadas de silencio, los crímenes más violentos y más probados están siendo expuestos poco a poco por las altas instancias del Estado. La sangrienta represión de Madagascar, la masacre de Chiago en Senegal y la violencia del sistema colonial en Argelia serán condenadas, aunque de forma polémica. Pero las ceremonias oficiales, los homenajes y los largos discursos no responden plenamente a los desafíos de la nostalgia, la frustración o el resentimiento. La descolonización sigue siendo un pesado legado que todavía desgarra a nuestra sociedad. Las guerras de independencia, los crímenes ocultos durante demasiado tiempo y las masacres encubiertas han dejado permanentemente su huella en todos los implicados en esta tragedia y en sus herederos. Hoy en día hay millones a ambos lados del espejo colonial. Descendientes de fusileros o de arquí, de pianoag europeos nacidos en Argelia o en Indochina, de habitantes de las antiguas colonias. Todos son tesoreros de una memoria de asesinato. Para curar estas heridas, todas estas historias deben escribirse ahora en una historia compartida. Hay que pasar página y comprometerse con el presente. Eso está claro. Pero ¿cómo se puede pasar una página que aún está por escribir? Hay un vacío educativo muy grande sobre estos temas. Es más, en cierta medida se está escondiendo bajo la alfombra. Considero que el Estado francés está faltando a su deber al no enseñar esta historia. La historia no se escribe con una goma de borrar. Son cosas que no se pueden borrar con un aerógrafo. Este pasado es trágico, terrible, injusto e injustificado. Hacerlo menos tóxico es hacerlo visible, es hablar de ello, es ponerlo en palabras.
Y cuanto más retrasemos esta famosa discusión entre nosotros, más pagaremos el daño causado y más monstruoso o incluso irreparable será el daño. Creo que hoy en día los nietos, los hijos y los nietos en particular pueden hacer este trabajo de reconciliación porque no estuvieron directamente involucrados en esta historia y por lo tanto no la sintieron tan visceralmente. La ignorancia. Lo peor es la ignorancia. Nuestros hijos, de diferentes orígenes, no conocen nuestra historia, que tiene que estar llena de gestas gloriosas, por supuesto, pero de guerras vergonzosas también. Todo forma parte de nuestra historia.